Buenas noches, profe. Soy el estudiante Brian Virviescas. Este es para el trabajo de geopolítica sobre los actores internacionales y su influencia sobre Colombia. Eh, Quiero empezar esta presentación o este video hablando, digamos, de la situación actual internacional en el orden mundial internacional. Tenemos unos conflictos. Tenemos también unas hegemonías económicas que han sufrido cambios en los últimos años, meses. Acabamos de salir de una pandemia, o estamos saliendo de una pandemia que afectó no solo económicamente, sino también afectó el balance o el status quo en general de todos los habitantes de este planeta. Eh, y todo esto ha hecho que pues haya un cierto cambio, unos ciertos movimientos en, en esta balanza internacional respecto a los actores internacionales y sobre todo en Colombia. Colombia, ser un país latinoamericano en vías de desarrollo, pues en la pandemia estaba preparado en cierta medida para asumir ese reto, pero pues sin embargo no va a estar igual de preparado que un país que ya se encuentra desarrollado. Entonces eso también incide en esa balanza del poder, pero pues se mantienen algunas relaciones que han sido de trayectoria durante varios años, durante varios y largos periodos, que pues voy a explorar a continuación. Inicialmente pues para mí los principales actores en el sistema internacional en este momento que tienen influencia sobre Colombia son limitados, sobre todo por las relaciones internacionales que tiene el Estado, o eh, las más crónicas, las más frecuentes, eh, por así decirlo. Entonces, contamos, aquí tenemos nuestra pantalla de ayuda, contamos con la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea? La Unión Europea es una organización internacional de estados que lleva alrededor de 2 o 3 décadas existiendo, pero que ha representado un avance importante en lo que es las organizaciones multilaterales de estados, sobre todo por su poder económico. La Unión Europea tiene una moneda propia que compite muy bien en los mercados de divisas, tiene además un poder político con un parlamento, tiene eh, sin duda muchos factores que la fortalecen porque cada uno de esos países que la componen son países desarrollados, son países con múltiples y muchos factores que les ayuda. Pero sin embargo su relación con Colombia también ha sido, bueno, sin embargo no, ha sido provechosa su relación con Colombia. En los últimos años se han aprobado acuerdos de comercio, fortaleciendo la economía tanto para Colombia como para la Unión Europea. Se han aprobado convenios donde se elimina la solicitud de visa para colombianos que deseen viajar a la Unión Europea. Se les ha dado, se les ha abierto las puertas a los inversionistas colombianos como viceversa, inversionistas europeos en Colombia, en nombre de la Unión Europea. También se encuentra toda la colaboración en materia internacional que han tenido los últimos gobiernos, los presidentes visitando muchos países de la Unión Europea, fortaleciendo lazos de fraternidad. Colombia también visitada por dignatarios y delegados de los estados europeos. Esto demuestra su influencia sobre Colombia y la importancia que tiene este actor internacional, porque la Unión Europea es la primera organización multilateral de estados en tener ese poder, esa influencia y una identidad como continente. Seguimos con el segundo actor, que para mí es la Organización de las Naciones Unidas, que lo vemos en pantalla. Igualmente una organización multilateral, una organización reconocida por la mayoría de estados en el mundo, la organización que dio origen a los derechos humanos, algo que ha sido transversal desde su estandarización, aunque su historia es de mucho más atrás, pero a partir de su resolución y su Declaración Universal de Derechos Humanos, pues ha sido una de las luchas más importantes por la que han velado los Estados miembros, por la que ha velado la organización como tal, y esa es una de sus causas como actor internacional muy importante. Tiene muchos aspectos. No tiene un aspecto económico sólido, porque no es una organización que contemple la economía como funcionamiento, que ya es una organización de colaboración, pero sí tiene un aspecto político muy fuerte. Eh,
empezando por ejemplo por el tema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, formado por 5 miembros permanentes que en su momento eran las potencias nucleares, que tienen un derecho a veto para las resoluciones que expide este consejo, que no es la máxima autoridad, pero sí es como la autoridad primaria en el momento de tomar decisiones, más allá de lo que otras resoluciones de las organizaciones de las Naciones Unidas puedan determinar, y los otros miembros del Consejo, los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Pero pues digamos que en cada aspecto de la Tierra, de los países, de los estados, siempre hay una intervención de las Naciones Unidas en busca de la mejora de la calidad de la vida humana, de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los niños, de los derechos ambientales. Todo esto acobijado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que publicó para todos los estados o todas las naciones, países miembros, países que ya los cumplen, países que no los cumplen, en vías de desarrollo. Y esto ha sido pues también una influencia muy fuerte en el sistema internacional. Y para Colombia no ha sido, digamos, no es ajena a esta influencia. Fue una de las garantes de los acuerdos de paz firmados en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos con, en otrora, la guerrilla de las FARC. Hizo un acompañamiento a todo el proceso de desarme, a todo el proceso de transición a la vida civil, ha hecho un acompañamiento a la implementación de los acuerdos. Es algo importante, de hecho, como dato curioso o dato importante, las armas que entregaron los guerrilleros en su momento fueron destinadas para hacer 3 monumentos, el primero aquí en Colombia como representación pues, del conflicto, la memoria histórica, el segundo en La Habana como lugar donde se dieron o se dio lugar la mesa de negociaciones durante varios años que tuvo este acuerdo de paz. Y tercero, la sede principal de las Naciones Unidas ubicada en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde también simbolizaría un éxito de paz de uno de los conflictos más antiguos del hemisferio. Por eso es la importancia de las Naciones Unidas que quiero recalcar. Tenemos también en nuestra ayuda la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, conocida por sus siglas en inglés, perdón, en español, NATO en inglés, que la menciono porque últimamente, no solo por el conflicto con Rusia, sino porque desde su creación y en los últimos años ha tomado un protagonismo internacional. Esta es una organización de cooperación militar, no tanto política, no tanto económica, es prácticamente o meramente militar, pero de ahí su importancia, porque es que no debemos olvidar que la capacidad bélica de los estados, por más que hoy en día exista la disuasión, por más que hoy en día exista más diplomacia, otras formas de solucionar los problemas, esa capacidad bélica no se ha perdido. Y una organización tan grande y con tantos recursos, con tanta inversión anual por parte de los estados, que representa un porcentaje de su Producto Interno Bruto, pues genera una influencia y un poder muy fuerte en todo el mundo. Y en Colombia es importante porque Colombia es un estado no participante como tal de la organización, pero es un estado, un socio, que le da un estatus de participación, de colaboración en una menor escala, pero es el único a nivel regional en Latinoamérica. También tenemos finalmente el único estado que quise mencionar en este análisis que quería hacer, es a los Estados Unidos, porque en otros estados como Rusia, que también es un actor internacional fuerte, China también lo es, otras naciones europeas, naciones latinoamericanas, porque su hegemonía en base a Colombia no ha terminado, es una hegemonía muy fuerte, relaciones bilaterales de muchos años, el Plan Colombia, la inversión. Colombia es el principal aliado latinoamericano de Estados Unidos. El Comando Sur de las Fuerzas Militares de Estados Unidos casi siempre ha tenido como centro de operaciones a Colombia, centro de operaciones no, centro regional de sus relaciones. Y esta relación pues ha sido muy provechosa durante muchos años, y pues no podemos olvidar que Estados Unidos, a pesar de que ha perdido influencia internacional, que en otra hora tenía más, sigue siendo un estado superpotencia, sigue siendo un estado muy fuerte y un estado que para nuestra cultura y vida diaria tiene una hegemonía muy grande. Muchas gracias, profe, y este es mi video.